reanimación, en otras unidades anestesiología nada más. Pero de esta manera sí que abarcar todo eso. ¿Ah? Ni idea. ¿Tiene botella? No, pues. O sea, para apoyar. La unidad de recuperación postanestésica es una parte importantísima en un centro quirúrgico. No puede existir un hospital clínica o ambiente donde operan donde no esté presente. Siempre una recuperación es con un anestesiólogo. No puede ser posible, lo he visto en clínicas renombradas incluso, que el anestesiólogo que esté en sala termina su cirugía y tiene que atender a su paciente. Y de ahí lo deja medio atendido y de ahí se va a su sala a seguir con otro paciente. Eso no puede pasar, ¿ya? Entonces la recuperación, porque permite, lo que vamos a abarcar son estos temas en realidad, ¿no? En el postoperatorio inmediato es el punto en el cual acaba la intervención quirúrgica, el anestesiólogo o bien al paciente lo despierta si fue general, o bien si es una regional rápidamente lo pasamos a recuperación sin ningún problema porque solamente es un bloqueo. Es el momento en que acaba la cirugía y el paciente pasa a una unidad que es unidad de recuperación postanestésica, URPA le decimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace URPA? URPA lo que hace, en URPA ustedes van a encontrar otro anestesiólogo que se dedica a ver esos pacientes, ¿no? Enfermería, técnicos y tienes un equipo de monitores que van a estar pendientes del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces en el postoperatorio inmediato también hay complicaciones. Por ejemplo, hablamos la vez pasada en anestesia general de que el paciente podía estar con relajación residual neuromuscular. Puede pasar que si no está con un anestesiólogo de recuperación puede morir. De repente en una cesárea el útero se aflojó, atonía uterina, y el anestesiólogo que está en recuperación tiene que avisar al cirujano, al ginecólogo, de que tiene que entrar a sala de nuevo porque de repente termina en histerectomía. O un niño, una amigdalectomía, sale bien el niño a lo mejor, pero sangró un poquito, hizo laringoespasmo y se murió por represión respiratoria. Entonces todos esos detallitos que aparentemente parecen muy simples, y hay muchos más, hay muchos más. No estoy hablando de pacientes que salen intubados a recuperación. Cuando un paciente sale intubado a recuperación por una cirugía muy larga, viaria difícil, o se complicó el paciente y está con un pH acidótico y el AGA no está adecuado para que lo extuben, tiene que pasar a ventilación mecánica en recuperación. Entonces, todas esas cosas que parecen, entre comillas, sencillas, las hace el médico anestesiólogo en recuperación. Él comanda recuperación, ¿ya? Ustedes van a ver en otros lugares, de repente, 15 hecho procedimientos, que el paciente termina una endoscopía y le dicen, va a pasar a recuperación. Si no tiene anestesiólogo, no tiene enfermera y no tiene técnico, eso no es un ambiente de recuperación. Es cualquier cosa menos un ambiente de recuperación. Y eso lo he visto en muchas clínicas. Y eso, por ejemplo, no voy a decir el nombre, pero hay clínicas donde hacen una endoscopía, que incluso la enfermera, sin menos especial trabajo de enfermería, porque nos ayudan bastante, pero zapatero a sus zapatos, da la anestesia, ¿ya? Sale el paciente, gracias a Dios, bien, sale a recuperación, está arrimado en un lugarcito, en una camilla, y cuando ya ven que se despierta, lo mandan de alta. Y encima, cuando le pasan la factura al paciente, cobra anestesiólogo, que nunca estuvo. Entonces, son cosas que pasan, ¿no? Entonces, aquí, como he mencionado, es una etapa crítica. El postoperatorio inmediato, hasta las 2 horas, 4 horas, es muy crítico. Todo lo que no pasó en sala puede pasar ahí. El hecho de que lo haya extubado al paciente en sala, todo teóricamente bien, no significa que va a seguir así. Es por eso que en recuperación, en promedio, se quedan 2 horas, ¿ya? Postoperatorio inmediato, inmediato tardío, aquí son tiempos, ¿no? Aquí puede ser de 2 a 4 horas. Y aquí ya es inmediato, es del paciente que llega de recuperación, llega a su piso. Ahí, hasta aquí el problema del anestesiólogo. Porque se fue en postoperatorio inmediato, hizo laringoespasmo, etc. Nos pueden llamar por eso, pero aquí ya no. Aquí el paciente supuestamente estuvo en recuperación 2 horas, supuestamente ya está sin dolor, ya está sin problemas y de pronto pues ya el paciente puede pasar a su piso sin ningún problema. Entonces, la recuperación es el nexo entre la sala de operaciones donde se opera el paciente y hospitalización. Es un punto importante porque el paciente tiene que salir perfecto, tal como entró, pero solamente operado.
Hay muchas complicaciones, ¿no? Por ejemplo, dolor de garganta. El paciente sale de la sala y dice, doctor, ¿sabe qué? Me dolió la garganta. Hay que explicarle que la intubación puede ser causante de eso. En el consentimiento informado que hemos conversado en las primeras clases, se le explica todo eso. Señora, el diente se puede rasgar, si es una carilla se puede volar y en el postoperatorio puede dolerle la garganta. Y eso es perfectamente normal. Pasa en el tiempo, no se preocupe, ¿no? O de repente, pues, en el sitio operatorio manipularon demasiado y está un hematoma o está muy hinchado. Entonces, explicarle siempre. Para eso sirve también AUX input mode. para eso sirve también el postoperatorio inmediato, ¿no? Básicamente explicarle también quién no ha sido operado acá, que después de la cirugía el paciente va a sentirse como débil, no va a poder caminar adecuadamente y eso no es culpa de la anestesia, es parte de todo el evento quirúrgico, ¿no? No sé por qué sale así. Ya. Hay una secuencia, ¿no? En la cual es el traslado del paciente que va de un lugar a sala de operaciones o de UCI a sala de operaciones. Después el paciente llega a recuperación, ¿no? Donde generalmente no es cuestión de que llega simplemente. El paciente llega, lo evalúa enfermería, lo evalúa anestesiólogo, ¿ya? Lo conectan a monitores y en base a eso ya comienzan a manejarlo. Es decir, hay pacientes que llegan muy bien. Por ejemplo, una trocopía de rodilla, le pones una epidural o una raquidia y el paciente solamente te dice, no siento en las piernas, ¿tiene dolor? No siento dolor. Pero bájale el... ¿Y cómo saca eso? Hola, hola. Sin eco, ¿no? Entonces el paciente... Ahí está. Sí, se escucha. Pero apúntalo para allá. Entonces, el Dirígelo. paciente una vez que llega a recuperación, se tienen que evaluar muchas cosas. Por ejemplo, la vía aérea, ¿no? Se monitoriza lo que es... Vas a escuchar toda la clase de esta completita, no te preocupes. Llega el paciente a recuperación y se evalúa desde qué fue la cirugía, la historia clínica. Generalmente, ¿qué hacemos? Llega un paciente a recuperación y generalmente como es un hospital docente, estamos con nuestros residentes, le presentamos el caso al anestesiólogo. Le decimos paciente operado de una histerectomía abdominal total, 32 años, sin antecedentes, de SA1, SA2, ¿no? Sangró tanto, se le puso tanto de fluidos, balance tanto. Entonces, el anestesiólogo que recibe en recuperación al paciente, pues capta la información, revisa la historia y ya ha sido entregado, ¿ya? Al paciente. Entonces, pero él tiene otra función, tiene que hacer todo esto. Tiene que registrar frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno, si ha tenido línea arterial, ver cómo está la media, ¿no? Y da su diagnóstico de condición del paciente. Dice, llegó en buen estado, llegó en mal estado. Yo te puedo, por ejemplo, pasa muchas veces que hay colegas un poquito descuidados que el paciente lo manejan de mala manera. Llega el paciente pues deshidratado, con dolor en recuperación, y el anestesiólogo en recuperación tiene que consignar eso. Llegó en mal estado, no llegó pues quejumbroso, y él tiene que manejar, él o ella, anestesiólogo, tiene que manejar la situación de la mejor manera. Si está con dolor, darle pues un rescate. Si está desaturando, ponerle oxígeno. Si ve que está con relajación residual, ponerle, si tiene su Gabandex o tiene neostigmina, ponerle eso. Si el paciente pues está con broncoespasmo y se ha sido resuelto parcialmente en estas operaciones, tiene que nebulizarlo. Entonces, de esa manera, el paciente se va recuperando. O sea, a mí me interesa mucho que ustedes sepan y que quede bien grabado en ustedes que no todo quede en sala de operaciones. O sea, el centro quirúrgico donde lo operan al paciente es una parte. Es por eso que en el hospital de Menara tenemos la jefatura de departamento de anestesiología y reanimación. Esa es la jefatura. Pero su cargo tiene centro quirúrgico 1, centro quirúrgico 2, tiene unidad de reanimación y terapia del dolor, que es donde hacen esto que estamos hablando, y tiene lo que es cirugía de corta estancia o cirugía de día. Entonces, recuperación es muy importante dentro del eslabón del manejo de un paciente quirúrgico. Eso se lo dejo para que lo vayan revisando. Miren, aquí me interesa mucho que entiendan que existe este ambiente, ¿no? Yo cuando estaba alumno, yo hice anestesia en el Hospital Loaiza, me acuerdo. En el Hospital Loaiza ni siquiera vimos anestesiólogo, no estaba. Y no había recuperación. Entonces mi idea sesgada fue de que no existe anestesiólogo y no hay recuperación.
Entonces, muchas de las cosas que ustedes se llevan de estas clases tienen que estar basadas en que existen ciertos personajes dentro del ambiente quirúrgico que son muy importantes y saber los procesos sobre todo, ¿no? Porque a veces ustedes cuando vayan a su práctica solamente quieren estar en sala, pero es bueno, no hay problema, está bien. Pero también yo a mis alumnos los llevo a recuperación para que vean todo, que es otro ambiente importantísimo ahí. Entonces, todo lo que se ve es esto, se monitoriza cómo respira, cómo está la función cardiovascular, estado mental, temperatura, si tiene náuseas y vómitos, cómo está la hidratación, gasto urinario y micción. Todo eso es importantísimo del paciente que llega en posoperado inmediato. El alta, en general el alta en recuperación posanestésica son de 2 horas. 2 horas. Puede prolongarse 3 horas, 4 horas, dependiendo del paciente, pero en promedio es 2 horas. ¿Qué se busca? Que el paciente salga sin dolor, salga bien despierto, salga sin sangrado y salga prácticamente como ingresó, pero ya operado. Esa es la idea, ¿no? Y el alta tiene que ver con todo esto, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante. Es decir, todo eso que hemos como mencionado está acá, ¿no? Entonces, tienen una historia clínica también ahí ellos, una ficha anestésica postoperatoria, donde consignan todos estos datos. Náuseas y vómitos, sangrado activo, cómo están las compresas, cómo está el paciente, qué quejumbroso, despierto, todo eso. Entonces, es una parte importante. No sé qué pasa hoy. Ya, aquí era solamente para explicarles que en centro quirúrgico tenemos, en el 5º piso del Hospital Almenara, tenemos 15 salas, de las cuales una es obstetricia, y esos son programados. Y en la emergencia, en la torre de emergencia, ¿no? Tenemos 3 salas, pero todas ellas dependen de recuperación. O sea, en el 5º piso, cuando ustedes, los que vayan a la Almenara a rotar conmigo, van a ver las 15 salas y van a ver recuperación también, cerca, siempre cerca. En el Revalidate es distinto. En el Revalidate en cada piso hay salas y en cada piso hay una recuperación. Es su manera de trabajar. Pero siempre cada sala, cada piso debe tener su recuperación cerca. En cirugía de día, que es el 2º piso, que también los que vayan por ahí van a conocer, hay 10 salas de operaciones de corta estancia y también recuperación. Un ambiente de recuperación manejado por un anestesiólogo. ¿Ya? En la torre de emergencia del Hospital Almenara, que es en el 2º piso, hay también 3 salas, pero con su recuperación. Con menos camas, pero con recuperación. Entonces siempre va a estar con recuperación. Ya, no sé por qué ha pasado esto, ¿verdad? La letra, no sé qué ha pasado. No, esa es la computadora. El monitoreo básicamente es frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, oximetría, pulso. Si el paciente viene con una línea arterial, ver presión arterial media, es decir, se tiene que evaluar todo. Este es un modelo de recuperación, y este es la recuperación del Hospital Almenara. Este es uno de los ambientes. En la recuperación tenemos 8 camas. Una cama es así, miren, tiene un monitor multiparámetro, tiene aquí sus equipos para poner jeringas, agujas, y tiene máscaras de reservorio, cánulas binasales, tiene el parante para poner sueros, tiene un ambiente para aspirar secreciones, tienes un ventilador mecánico que no es como el que tenemos en sala de operaciones, pero es un ventilador mecánico que puede estar 2, 3, 4 días intubado ahí. Tienes bombas de infusión, por eso yo les repito lo que dije al inicio. Es imposible creer que en clínicas altamente conocidas o muy conocidas no hay estos ambientes de recuperación. Obviamente será algo económico, será criterio de gestión, pero en realidad esto es muy importante, ¿no? Aquí tienen el mismo ambiente ya con más pacientes, para que vean cómo está la distribución, flujo de oxígeno. O sea, si aquí tuviera que operarse algo, se podría hacer. Salvo cambiamos la máquina nomás por una que tenga vaporizador con Seborán. Pero todo tiene. O sea, incluso a veces ha pasado que el paciente ha sangrado en recuperación y ahí mismo entró el cirujano y lo ha solucionado, porque no había tiempo de pasarlo a sala. Entonces, es muy importante, ¿no? Tenemos un desfibrilador. Siempre en los ambientes de sala debe existir un desfibrilador. Este es un desfibrilador que es prácticamente de paletas, que es bifásico,
tiene modo DEA, que es el modo simple con el que te va ordenando cada situación de paro cardíaco. Tenemos un resucitador manual, que es el AMBU, bien conocido, y este es un coche de paro en realidad. Tiene el resucitador manual, tiene el piloto, y aquí están todas las drogas que se deben hacer en un paro cardíaco. Es decir, todo lugar, todo ambiente donde va a hacerse un procedimiento, llámese lipoma, llámese estructuraria de herida, llámese rinoplastía, llámese cirugía grande, debe contar con recuperación, un coche de paro. Muchas veces, por motivos de ahorro de tiempo y espacio, este coche de paro también se convierte al mismo tiempo en un coche de paro y un coche de vía aérea difícil. ¿Qué le faltaría? Un broncofiloscopio para hacer vía aérea difícil. ¿Ya? Para que vean cómo son esos ambientes. Estas camillas grandes que ustedes ven comparantes, ustedes las van a ver y son de traumatología. Mínimo aquí sale un traumatólogo por Para colgar la pierna. Ya, entonces son camas bastante grandes, bastante fastidiosas, donde aquí suben la pierna, etc. Y esto es una camilla normal. ¿Ya? Miren todas las camillas que tenemos, una foto un poquito antigua, pero es un ambiente donde hay anestesiólogo, ¿no? Donde tenemos todos estos ambientes que son temporales, o sea, recuperación no es hospitalización. Y es una cosa con la que peleamos mucho con los cirujanos, porque cuando operan de emergencia, los quieren dejar ahí. El problema es que dejar a un paciente en recuperación, este paciente al siguiente día va a tener hambre. Como no está hospitalizado, el hospital no le va a proveer comida, no le va a programar alimentación. Entonces, ¿qué va a hacer el paciente ahí? Entonces los cirujanos a veces se demoran 2 o 3 días y el paciente está de hambre, ¿no? O sea, son ambientes distintos, no es hospitalización. Por ejemplo, recuperación tiene que ver con todas las especialidades, pero en este caso vamos a poner como ejemplo a recuperación, pero en paciente neuroquirúrgico, que considero es una de las especialidades más complicadas. ¿Por qué? Porque un paciente neuroquirúrgico es un paciente, por ejemplo, una operación de fosa posterior, que desde el punto de vista es la cirugía más complicada que tienen ellos. ¿Por qué? Porque trabaja en un ambiente muy pequeño que puede sangrar y el paciente rápidamente se puede enclavar y morir. Entonces, por ese motivo, voy a ponerlo como ejemplo, ¿no? Entonces, siempre que el paciente ya está por terminar, el anestesiólogo que está en sala coordina con el anestesiólogo de recuperación. En 20 minutos salgo. Ya, generalmente en fosa posterior salen intubados. ¿Por qué? Porque el paciente, estando intubado, lo transportan a tomografía, ven si no hay sangrado, lo sedan más tiempo, esperan que no haya sangrado y recién ahí lo extuban. Porque ¿qué pasa si lo extuban y de repente a la hora de extubar puja, se rompe la operación, sangra, mientras lo vuelven a reintubar, lo pasan a tomografía, se enclavó? Entonces es mejor intubadito, se le pasa recuperación lo ven 1 hora, 2 horas, lo pasa a la neurocirugía y ellos lo llevan a tomografía, verifican que no hay sangrado y continúan con su hospitalización, ¿no? Entonces se entrega al paciente, ya les mencioné que la entrega es entre anestesiólogo, enfermera. Se monitoriza, obviamente se conecta todo lo que requiera, se revisa la historia clínica, se explora todo el paciente, cómo está, y esto lo hace ya el anestesiólogo en recuperación. Es todo un proceso, ¿no? Entonces aquí básicamente lo más importante de esto es prevenir complicaciones. Todo esto se hace, pero buscando que prevenir complicaciones. Es decir, el paciente de fosa posterior puede sangrar. Un paciente para una adenoma hipoficiario que lo hacen por transfenoidal también puede sangrar. Entonces nosotros tenemos que prevenir complicaciones. Ustedes dirán, pero usted me habla de anestesiólogo en recuperación, anestesiólogo en sala. Lo que pasa es que en el Almenara tenemos, cada hospital tiene su manera de trabajar. En el Almenara hay un grupo de anestesiólogos que hacen solamente recuperación y los demás hacemos sala. Pero en otros hospitales yo sé de que el anestesiólogo que estudia en recuperación mañana puede estar en la sala 10, en la sala 9, entonces rotan. Pero a lo que voy es que el anestesiólogo no hace una especialidad para hacer recuperación, simplemente es parte de su formación. O sea, cualquier anestesiólogo que sale de especialista puede hacer recuperación, puede hacer sala, no hay ningún problema. Entonces aquí lo importante es prevenir complicaciones. Si yo pregunto algo, esto es la respuesta. ¿Tipo de cirugía que hay? En neurocirugía, un montón. Todas las hacemos en el Almenara.
pero en realidad el clipaje aneurisma, 1, y la fosa posterior, 2, son las que tenemos más cuidado por el sangrado. Ustedes saben que la calota es un espacio inexpandible, que si tú sangras, te mueres. No es como que sangra de tórax o abdomen, le pones un drenaje y va saliendo, ¿no? Aquí tienes que entrar, craneotomía compresiva, dejar drenaje y se soluciona. Y si no lo haces rápido, se muere. Todo esto es lo que se hace. El monitoreo que hay para este tipo de pacientes puede ser no invasivo y puede ser invasivo. Todo eso tenemos que ver en la recuperación. Ya, y la escala de sedación de Ramsay es importante porque lo usamos los anestesiólogos para descartar que el paciente esté sedado. Aquí dice sedación, y esto sí lo voy a preguntar. ¿Ya? Por ejemplo, al fondo están en nivel 5, ¿no? Y ni me escuchan, nivel 5, ni me escuchan. ¿Ya? Nivel 1, están ustedes lo de adelante. Thank you. Claro, Nivel 2, gracias. Con ansiedad. por ahí. Nivel 3, más atrás. Yo soy en 3. Nivel 6 al fondo. Con ansiedad, agitación e inquietud. Ya, acuérdense esto. Yo soy Esto el voy a 2. preguntar, ¿ya? Porque es importante. Imagínate que están llegando al hospital y están conmigo y les, doctor, ¿qué escala de sedación? Porque ustedes en un momento todos van a ser doctores, ¿ah? Doctor, ¿qué escala de sedación? Y le respondes, ya, pues yo estoy orgulloso de como ustedes, ¿no? Aquí está bonito, miren, mensaje 1, despierto, 2, y eso lo vemos nosotros de manera objetiva. Entonces, está ansioso, agitado, no colabora, pero está despierto, ya es 1, le ponen, ¿no? Si no responde a estímulos dolorosos, es general 6. Pero obviamente no se confundan, la anestesia general puede también estar todavía no intubado. Cuando yo hago inducción, pongo el opioide, El hipnótico. para que no le duela, El pongo el hipnótico para que se duerma, pongo el relajante para intubarlo, pongo el midazolam para que no se acuerde nada, pero lo sigo ventilando, todavía no estoy intubando. Está en una escala 6. Ya cuando lo intubo ya completo todo, pero en realidad no necesariamente tiene que estar intubado para estar en estado de anestesia general. ¿Ya? Un paciente, sedación, hablamos de sedación, cooperador, orientado tranquilo, ¿no? Está despierto. Este estado es el estado que se busca en sedaciones, por ejemplo, con una rinoplastía, ¿no? Es lo más... Claro. Sedación analgesia, ¿qué es lo que usamos en sedación analgesia? Y no lo usan ustedes, de repente por ahí les dicen. Se le pone fentanilo, Sedación. 2 por kilo, para que no le duela el pinchazo que hace el otorrino. Y Analgesia. midazolam 1 o 2 miligramos para que esté tranquilito, que esté desconectado, pero que no deje de respirar. Entonces, en ese estado, pseudoanalgesia, el cirujano puede operar. Porque yo necesito que el paciente en una rinoplastía, si va a hacer con sedación analgesia, pueda deglutir. Yo le digo, por ejemplo, deglute, pasa la saliva, pasa la saliva. Pero si no hace eso, ya pasé al siguiente. Y eso no me conviene porque se puede aspirar. Entonces el manejo anestésico tiene que ser bien fino para no pasar de ese estado. Cuando tú quieres intubarlo, tienes que ir de frente para acá. Entonces son escalas de sedación. Escala de Ramsay es la más usada, la más práctica, estandarizada, validada y que tenemos en el hospital. Y está inclusive en la ficha anestesia la policía. Eso depende del tipo de cirugía, ¿no? Depende del tipo de cirugía. ¿Qué depende del tipo de cirugía? Eso. Eso depende de lo que tú le pones al paciente. Bueno. Claro, el tipo de cirugía es otra cosa. O sea, si el cirujano me dice, como la pregunta de la peritonitis generalizada, yo tengo que darle el general. Pero si voy a hacer una artroscopía de rodilla o un bloqueo de plexo braquial para un paciente por una artroscopía de hombro, yo acá nomás, aquí no llego. Y depende del paciente, ¿eh? Porque hay pacientes que me dicen, doctor, quiero ver la operación. Ahí, le acomoda la camilla para que vea su pantalla y está ahí feliz viendo su operación. Ahí. Hay otro doctor, no quiero saber nada, ya, acá. Yo sí quiero saber. Bueno, no sé qué pasa acá. La pregunta. La miércoles. Ese es ruso, creo. Básicamente, Es transmitido. el nivel de estado de conciencia lo vemos con esto. Para La escala de Glag. También le voy a preguntar. ¿Por qué es importante esta parte? Porque un paciente con Está bien. LAVO 8, Debe ser menos de 8, Debe ser intubado. Debe ser ya, ahora intubado. tiene por qué.
Yo. No, ahí Yo la pregunta. sé. Yo sé. Siempre tienes, no, un por qué. Todos aprendemos acá, ¿por qué? Yo sé. Ya, a ver, tu compañero. Porque no tiene reflejo de lingoespasmo. Y se puede aspirar y se puede morir. La pregunta es, ¿por ¿Por qué? qué? La Por eso. respuesta es, Porque no tiene reflejo. ya, está bien, eso está bien, pero la respuesta es protección de vía aérea. Ah, bueno. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ese esclavo, Me frego. acuérdense que se utiliza también en el postoperatorio. La función motora en un paciente, ¿para qué la queremos verificar? Si es en neurocirugía, de repente se les pasó la mano y cortaron más de lo que tenían que cortar, sangró demasiado, ¿no? Y ver qué movimientos tiene el paciente, de repente está convulsionando, ¿no? Fuerza muscular, de repente el pacientito de neuro, estamos por extubarlo, pero vemos que es unos movimientos medio raros, entonces el paciente puede ser que esté todavía con relajación recién de lo muscular. ¿Ya? Rigidez de corticación y de cerebración. Esto sobre todo en cirugías de neuro. Hay que ver eso. Ya llamas al cirujano, mira lo que ha pasado, ya tienen que solucionarlo. Pero sí hay que informarlo. Después las pupilas, ¿no? Las pupilas. Médico. PDF. Yo lo puedo hacer igualito, no hay problema. Las pupilas son importantes. Nosotros cuando evaluamos pupilas, cuando llega el paciente a recuperación, tenemos que evaluar cómo están las pupilas, si son isocóricas, anisocóricas, si están puntiformes o dilatadas. Si están puntiformes, sospechamos de que todavía tiene efecto de opioide. Si están anisocóricas, tenemos que ver que de repente hay una herniación, de repente es un problema de la cirugía, ¿no? Todo eso tenemos que evaluar. Ya, entonces aquí tenemos los diferentes eventos que pueden haber, ¿no? En realidad esto no lo voy a preguntar porque estos son básicamente el nivel de afectación le compete más al neurocirujano. Nosotros tenemos que diferenciar miosis, anisocoria, ¿no? O midriasis. Con eso ya tenemos un diagnóstico de lo que puede estar pasando. Esto ya ni lo pasamos. Ya, pero básicamente en la función respiratoria relacionada a lo que es neurocirugía, ahí tenemos que ver de que de repente el paciente ya dejó de recibir relajante muscular, ya lo revertimos, pero aún así el paciente no respira. Entonces tenemos que avisar que puede ser un problema de bulbo, ¿no? Esto, funciones vitales, eso aquí era frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, oximetría de pulso. Y eso lo voy a preguntar, ¿ah? ¿Qué funciones vitales deben manejarse en recuperación? Frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial invasiva, oximetría de pulso. Y si les pongo por ahí TOF, ¿qué me dirían ustedes? Ya. ¿Canografía también se considera? Canografía, Para si está evitar intubado. eso. Ah, Ya. esto va a ser pregunta de examen. ¿Ves? Ya está. Pero eso era para este examen, pero no para el otro. Este es el ventilador mecánico, Era para escuchen examen. chicos, este es lo que usamos en recuperación. Es distinto a que se usa en sala de operaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tiene un vaporizador. Sobre todo, estos ventiladores tienen humidificadores, porque el paciente va a estar mucho tiempo intubado. Y al estar mucho tiempo intubado, puede secarse las mucosas y hacer lesiones en esa zona, ¿no? Esto no... Coreano. Y aquí, importante, cuando el paciente llega a intubar recuperación, básicamente en el postoperatorio inmediato, sobre todo en tumores, hemorragias o lo que es anticlipaje neurisma o en todo caso fosa posterior. Si el paciente pues tiene insuficiencia respiratoria ventilatoria, ¿por qué? Porque a veces hacen cirugías de columna altas y pueden lesionar nervios, entonces eso complica la ventilación mecánica espontánea, ¿no? Si el paciente ha estado mucho tiempo boca abajo, porque lo ponen en el cúbito prono, puede hacer edema agudo pulmonar, etcétera, por la posición, ¿no? ¿Ya? Esto es lo que monitorizamos en la ventilación mecánica, las curvas de presión volumen, que es motivo de la clase que sigue. Esto no sé qué es, no sé qué pasó acá. Ah, la fluidoterapia. En lo que es neurocirugía relacionada a recuperación postanestésica, es importante el balance. El balance es importante porque eso mantiene una adecuada presión intracraneal. Es decir, un paciente en neurocirugía debe estar ni deshidratado ni sobrehidratado, en un nivel eubolémico, ¿no?
Y tener en cuenta pues cada patología por la que el paciente llega a sala de operaciones en cuanto a neurocirugía. Por ejemplo, si es un paciente con una hernia del núcleo pulposo que le hacen un HNP, una resección, ahí lo que es la fluidoterapia es normal, no va a haber mayor exigencia en eso. Pero si es una fosa posterior o un clipaje de neurisma, tenemos que ser muy exigentes ahí, en ese aspecto, ¿no? Después la respiración, el patrón respiratorio es importante porque tiene que ver con lesión de tronco cerebral. Esto sí lo puedo preguntar. ¿Ya? Los patrones son de su semiología, no hay mayor problema ahí. ¿Ya? La presión arterial es importante porque la presión arterial tiene que ver con lo que es la autorregulación cerebral. Si el paciente está hipertenso, llega menos sangre al cerebro. Si está hipotenso, igual. Está dentro de límites normales. La temperatura, que es una función vital que no está muy tomada en cuenta siempre, ¿no? Tiene que ver mucho con no solamente el metabolismo del cerebro, sino también con algunos factores enzimáticos que tienen que ver con la coagulación. Por decirlo, cuando estamos en hipotermia, hay factores, hay enzimas de la coagulación que están abolidas, entonces viene el sangrado, ¿no? Pero en neurocirugía sí se utiliza, ¿no?, para protección cerebral porque van a disminuir los requerimientos energéticos neuronales, o sea, como una especie de coma inducido se realiza, ¿no? Entonces, en un paciente postoperado buscan mantener la temperatura o bien dentro de lo normal o bien un poquito más abajo para poder tener una protección cerebral, ¿no? Ritmo cardíaco, evitar básicamente las arritmias, evitar la taquicardia, ¿no? Detectar ritmos como bloqueo, ¿no?, como fibrilación, etc. La hipertensión es un tema muy importante en neurocirugía. El paciente con hipertensión en neurocirugía generalmente causa mucho sangrado. Lo que nosotros buscamos básicamente es mantener la presión normal, ya sea de manera, ¿qué les digo? Hay maneras endovenosas como el abetalol que utilizamos en las operaciones para mantener la presión baja, y es importante. ¿Por qué? Porque si en un clipaje de neurisma debemos mantener la presión media entre 90, no menos, ¿no? Tampoco que se dispare. Entonces buscamos eso, que haya una presión normal, ¿no? No sé qué pasa. Esto es relacionado al flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Básicamente, cuando tenemos hipoxia, ¿no?, básicamente aumenta el flujo sanguíneo cerebral y aumenta la presión intracraneal. Cuando hay hipocapnia, baja. Entonces la idea es mantener pues al paciente en unos valores normales de saturación de oxígeno, siempre, ¿no? Bueno, si no hay conclusiones, qué pena. Bravo. Este es un paciente que ha sido operado, pues probablemente tiene un drenaje acá de una fosa posterior, ¿no? Entonces, si ustedes ven la UCI o la recuperación de neurocirugía, es bien deprimente, bien deprimente. Es pacientes que están con drenajes en la cabeza, que están prácticamente postrados, ¿no? Y siempre respetamos mucho la especialidad de neurocirugía porque tienen que ser muy buenos, porque generalmente el paciente puede salir así inclusive, ¿no? Ya, esta es la escala de Aldrete que sí les voy a preguntar. La escala de Aldrete es la escala post-sedación. Entonces, en esta clase básicamente lo que se busca es que ustedes conozcan qué es una unidad de recuperación postanestésica, qué es lo que se evalúa en esa unidad, ¿no?, qué es lo que se busca con el paciente, ¿no?, y básicamente cuántas horas va a estar en recuperación. ¿Ya? Eso es lo que les voy a preguntar básicamente, estas escalas también, ¿no? La escala de Bromach, esta es la escala de Bromach que la utilizamos para pacientes que han sido sometidos a anestesia raquídea o epidural. ¿Ya? Evalúa el movimiento, ¿no? Entonces, si tenemos una escala de 2, ya le damos de alta para que se haya su piso. Miren, 4, no hay flexión completa, no mueve rodillas. En la 2, puede mover los pies, ¿no? Entonces le decimos ya se puede ir de alta y lo mandamos a su piso. Y en el piso completa la recuperación. La escala de Ramsay también, de Bromach, que ya la mencionamos, ¿no? Esto no lo usamos, la de Ramsay no lo utilizamos. También la agitación se hace muy larga, muy complicada. Muy tedioso. ¿Ya?